Muy bien, Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 49, y como lo dije, vamos a empezar una serie de las palabras de Jesús, y el objetivo es descubrir en el contexto bíblico, en el contexto del escrito, qué quiso decir Jesús con sus palabras y cómo éstas se aplican para nuestras vidas en el día de hoy. Y según el texto bíblico, en el versículo 48 dice: hijo, está diciendo la mamá, la Santísima María, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando desesperadamente por todo lugar. A la cual Jesús responde sus primeras palabras: ¿pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y si podemos poner la Reina Valera, dice: ¿y por qué me buscáis? ¿Acaso no saben que tengo que estar en los negocios de mi padre? Y si leemos o escuchamos las palabras de Jesús, que las dice a los 12 años, podemos interpretar que como el niño Jesús, como niño que era, podríamos interpretarla como una manera muy grosera, ¿no? Muy tosca, que le hablen así, que Jesús le hable así a su mamá, como diciéndole: oiga, pero ¿qué le pasa? ¿No sabe que yo tengo que estar en otros asuntos, en los asuntos de mi padre? Como si hubiera cometido una pilatuna, y al confrontarlo, como lo hace su mamá María, simplemente se excusa con una frase muy espiritual, ¿no? ¿Estaba dónde? En la casa de Dios, en la casa de mi padre. Y eso me hace acordar lo que viví hace un año, más o menos un año, en época de Halloween, que ya se acerca, ¿no? Y hay una empresa muy conocida aquí en Colombia que en esa época saca una campaña que se llama las paletas Drácula. Entonces, con mi hijo quiere siempre coleccionar los monstruos de las paletas Dráculas. Y el año pasado una vez estábamos en casa y me dijo: papá, ¿cierto que los duendes existen? Entonces yo le dije: no, mi amor, no, los duendes no existen. Entonces él se va a jugar. Como a los 10 minutos: papá, los duendes existen, seguro que sí. Entonces yo le decía: mi amor, no, eso es la invención humana, eso es alguien con creatividad que se inventó eso. Y yo lo estaba asociando con lo de las paletas Dráculas. A la tercera vez me dijo: papá, de seguro sí, los duendes existen. Y mamá me dijo, porque me leyó el cartoncito, la descripción del muñequito, que los duendes hacen cosas malas, papá. Entonces ya ahí yo me asusté y dije: no, venga para acá, le explico, mi hijo, qué es eso. Entonces le dije: venga, no, los duendes no existen, eso es mentira, eso es. Y le expliqué de nuevo. Me dijo: papá, ¿sabe que no? Los duendes sí existen. Y hay un duende en la casa, papá. ¿Y por qué? No, es que yo entré a mi cuarto y encontré toda la pared rayada, papá. Eso fue un duende, papá. Regaña al duende. Ah, y hace un año mi hijo menor no sabía caminar ni coger un lápiz. Y si leemos esta porción bíblica, pareciera como la historia de mi hijo, un simple niño excusando por algo que supuestamente hizo mal. Pero déjeme decirle que Jesús no era rebelde ni altanero. De hecho, la palabra de Dios dice que él fue tentado ¿en qué? En todo y nunca pecó. Él fue un niño, un bebé, un adolescente que pasó todos los procesos del ser humano para convertirse en adulto. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el niño Jesús, que ya casi van a nacer ahorita en diciembre, fue un niño especial, que nunca trasnochó a la mamá de noche, que él poposeaba y olía rico.
No, es que el niño Jesús hizo poposito, debe oler a rosas, a incienso. No, fue un niño como usted lo fue, como yo lo fui, o como usted lo tiene o lo tuvo, un bebé común y corriente, porque dice la palabra que él se hizo hombre, 100% Dios, pero también 100% hombre, humano. Entonces, ¿qué habrá pasado en esta historia? ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? Y vamos en esta mañana a mirar qué nos enseña el texto y su contexto y cómo podríamos aplicarlo el día de hoy para nuestras vidas. Entonces leamos el versículo 41, dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre, o sea, como de costumbre, como dice la Reina Valera. Y ocurrió lo que leímos ahora, pero quiero centrarme en lo que dice el versículo 46, que cuando se perdió Jesús, dice que lo encontraron ¿dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo el bendito? Sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos alrededor, los que oían, quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Ahora, note aquí que Jesús tenía 12 años, es la edad de la preadolescencia. Y él participaba de las costumbres religiosas de su familia. ¿Cuál es la costumbre religiosa que la Biblia está mencionando? La fiesta de la Pascua, que era celebrada cada año. Y no solamente eso, sino disfrutaba, se entretenía con las cosas espirituales, con las cuestiones de la palabra de Dios y del ministerio. Y esto me hace hacer una serie de preguntas. De pronto a usted también, como la siguiente: ¿de verdad un niño de 12 años está sentado en un templo escuchando, comprendiendo y preguntando? ¿Acaso un preadolescente no es aquel que tiene una actitud displicente por las cosas que hace su familia? ¿Cuántos hemos sido adolescentes, no? Y yo me acuerdo que mi papá decía: nos vamos de paseo para el río, todos en familia. Y yo, como buen adolescente, hacía mala cara ¿de qué? De cólico. Y decía: no, tan aburridor, me quiero aquí quedarme en la casa viendo televisión, haciendo otras cosas. Porque un preadolescente lo menos que quiere es ¿qué? Estar ¿con quién? Con la familia, y mucho menos que en cosas concernientes a lo espiritual. Pero Jesús estaba ¿qué? ¿Cómo estaba Jesús? Activo, ¿cierto? Atento, preguntando, queriendo saber más. ¿Acaso no son los preadolescentes o los adolescentes que no se pueden concentrar en una cosa por un determinado tiempo prolongado? Sino que están ¿en qué? No, esto los adolescentes es que van haciendo la tarea y mientras van haciendo la tarea van viendo redes sociales y van chateando y no son capaces de concentrarse en algo serio, y usted le toca decir: oiga, ponga cuidado, como en esta mañana unos cuantos aquí que están cabeceándome. Y no, venga pastor, no puedo hermano, de pronto esa invitación a almorzarse la acepto pero más tarde. Venga pastor, me hacen así, ¿cierto? Es incongruente, ¿no? Lo que vemos hoy en día con las actitudes de los preadolescentes y adolescentes con Jesús a los 12 años, que está quietico, ¿cierto? Y lo repito, usted dirá: pastor, es que el niño Jesús era distinto. Pero no, lo repito, él también fue niño, también fue adolescente, también tuvo padres cantaletosos. No, mentiras. ¿Cuántos tuvimos padres cantalentosos? Y el peladito ahí está ahí, mamá. Pero observemos dos cosas. ¿Qué tenía Jesús?
Póngale cuidado lo que yo pude extraer aquí, y de pronto en esta mañana usted, despierto y concentrado, también puede cogerla. Y es que él tenía inteligencia intelectual. Un niño, sí, a los 12 años tenía inteligencia, ¿qué? Intelectual. Tenía la capacidad, una capacidad crítica, escuchaba y preguntaba. ¿Sabe cuál es la triste historia de la juventud de hoy? Que de lo crítico no tienen que nada. No lo cuestionan. No interactúan con el conocimiento. Si ustedes ven o escuchan a los profesores o las estadísticas del ICFES, se darán cuenta que hoy los pelados no saben leer, ni mucho menos recibir instrucciones, ¿o no? Pero Jesús sí tenía esa capacidad, una inteligencia intelectual desarrollada. Tenía la capacidad de criticar, de aún el maestro preguntarle y debatirle. ¿No le gustaría tener hijos o que nuestras próximas generaciones fueran o tuvieran esta inteligencia intelectual? Pero no solamente esa inteligencia intelectual tenía Jesús, tenía inteligencia relacional. ¿Cuántos días estuvo perdido Jesús? 3 días. ¿Usted se imagina un niño de 12 años, 3 días perdido, lejos de sus familiares, lejos de papá y de mamá? Usted dirá, pastor, que eso nunca me ocurra en la vida si usted tiene un niño de esa edad. Si nada más, pastor, mi hijo se pierde en el supermercado, en el centro comercial, 5 segundos y a mí el corazón ya se me estalla, ¿o no? A mí el chiquitico se me ha metido por allá en los vestieres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y por dentro siento ya el grito de mi esposa. ¡Ah! ¡Responsable! ¡Póngale cuidado! Pero mire, ahí está Jesús en el lugar que indicado, haciendo las cosas que debería hacer. ¿Por qué? Y recuerdo, lo asocio con lo que mi papá me enseñó cuando era niño. ¿Sabe qué mi papá me enseñó cuando era niño? Que cuando íbamos al centro comercial, a la piscina, bueno, donde sea, siempre decía, vea, si se pierde, aquí, que es la recepción, usted dice, me perdí. Y por los altavoces dicen, el niño David Alejandro Perilla está perdido, busca a sus padres. Desde pequeño vivíamos en Cali, aún así me acuerdo, el teléfono de la casa es 245-03. Diagonal 24, número T1495, barrio Santa Elena, ciudad de Cali. Y tenía 5 o 6 años y todavía ¿qué? Me acuerdo, porque es que uno de niño no es mencito, uno tiene memoria. ¿Ah? Y a veces yo he escuchado padres que ni preparan a sus hijos, porque según ellos eso nunca ¿qué? Va a ocurrir. Y le hago la pregunta, ¿y qué tal que pase? Y mi papá me explicaba, usted se llega a perder, coge un taxi, habla con el taxista o va donde un policía y le dice, vea, mi nombre es tal, estoy perdido, llame a este y grite, haga algo. ¿Cómo hizo Jesús para sobrevivir 3 días? Pues tenía inteligencia relacional. Jesús estaba entre maestros religiosos. De pronto lo más seguro es que María y José le hayan dicho a Jesús, vea, si se pierde, aquí nos encontramos. Este es el lugar más seguro de toda la ciudad, al lado de los ¿qué? De los maestros de la ley. Aquí se me queda. Y Jesús se perdió y adivine qué hizo, lo que su papá y su mamá le dijeron. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús era así? ¿Por qué Jesús tenía esa inteligencia intelectual, esa inteligencia relacional? Sencillo, porque tenía unos padres que se esforzaban por ser fieles. Él aprendió esto en su entorno, en ese entorno familiar y social, o sea, en su hogar y en la sinagoga. Para el judío es importantísimo que en los primeros años de edad tenga que ir a la sinagoga a aprender la ley, a veces hasta de memoria se la aprendía. Para el judío, su entorno familiar le enseña que tiene que hacer contactos, que tiene que tener conocidos.
Su familia es lo más importante. Y entonces, ¿qué podríamos aprender? Primero, en esta primera parte le quiero enseñar tres cosas. Número uno, que es muy bueno y muy importante imponer a nuestros hijos o a nuestras generaciones disciplinas que generen en ellos costumbres. ¿Por qué Jesús tenía esa inteligencia intelectual y esa inteligencia social o relacional? Porque su mamá y su papá le enseñaron las disciplinas que generan costumbres. Por ejemplo, para hacerlo práctico en esta mañana, enséñele a sus hijos la disciplina y la costumbre de levantarse temprano y de acostarse temprano. La semana pasada leía un artículo en El Tiempo donde decía que los adolescentes no están durmiendo bien. Los niños no están durmiendo bien. ¿Por qué? Por estos aparatos. Y el sueño es una pieza esencial para el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Otro ejemplo, vea, enséñele la disciplina de trabajar, de estudiar, de hacer las tareas y llevarlas a tiempo. Enséñele la disciplina de leer. ¿A cuánto nos gusta leer? ¿Cierto? Dice la estadística que en Colombia, en promedio, un colombiano se lee 1,5 libros al año. En Europa se leen 17 libros al año. ¿Cómo la ven? Enséñele a su hijo a ser detallista. Eso es una disciplina que puede llevarle una buena costumbre. Enséñele a orar, a ayunar, a ir a la iglesia, a leer la Biblia, a escuchar música cristiana. ¿Qué día fui a visitar a una familia, algunos de ustedes? Y llegué al lugar, me enviaron la ubicación, la dirección, y yo estoy parado frente a la puerta. Y yo dije, ¿será que es aquí la casa de los hermanos? Porque había una música, un reggaetonero que decía unas cosas que yo creo que el diablo estaba avergonzado y rojo de lo que decía ese man, ese señor ahí. Y yo, ¿será que es acá? Y golpeo y ¡prum! Me abre el adolescente, se puso blanca y el pastor me pilló escuchando y bailando reggaetón. ¿Sabe que una de las cosas que yo admiro de mis padres fue que de niño me enseñaron canciones cristianas? Yo soy malo para aprenderme las canciones. ¿Cómo hace pastor como músico? Sí, yo le toco cualquier canción, pero que la cante aprendida, no, no. Pero todas las canciones que aprendí de niño, me las sé. Porque es una manera de enseñarle a mi nueva generación la palabra de Dios. Y si quiere la aconsejo en esta hora. Por allá hay un cantautor que se llama Santiago Benavides. Tiene un álbum que se llama Canta Palabra y canta la Biblia. Y un día estaba lavando la loza como buen padre de familia que soy, y estaba sonando Santiago Benavides, pero el Spotify puso una pista, o sea, la música pero sin letra, solamente la pista. Y quedé tan alegre, tan convencido de lo que estoy haciendo, que mi hijo de 5 años cantó toda la canción. Y la canción hablaba del amor, de lo que Pablo habla acerca del amor, que el amor es que benigno, el amor es sufrido, no tiene envidia. ¿De qué me sirve hablar en otra lengua si no tengo amor? Y él la cantaba, entonces yo decía, eso le va a quedar ¿dónde? En el corazón. Pero si usted y yo le ponemos a nuestro hijo en la casa que la música del mundo, o más bien la música con contenido mundano, ¿cómo le vamos a enseñar disciplinas a ellos? ¿Cómo le vamos a enseñar, por ejemplo, a manejar la primera tusa? ¿Cuántos aquí hemos sentido entusados? A mí también me la hicieron mis hermanos. Eso es duro. ¿Y yo qué hacía? Escuchaba al Alejandro Sainz por ahí, al Marc Anthony. ¿Quién me va a reparar mi corazoncito partido? Pero después decía, no, tengo que
mirar, escuchar la alabanza a Dios, porque esa música no me va a llevar a un buen término, sino la música que tenga contenido cristiano. Ahí está, enséñele a sus hijos las disciplinas, a sus generaciones. Ahí dice la palabra de Dios, cada año en el versículo 41, los padres iban a Jerusalén, cada año asistiendo, y Jesús disfrutaba de eso. Segundo, enséñele a disfrutar de estas disciplinas. ¿Cómo así? Sí, que disfruten de la disciplina es 100% responsabilidad de los padres. ¿Y cómo hago eso, pastor? Sencillo, de ejemplo, que sus hijos vean a usted como padre que practica y disfruta de las disciplinas. Por ejemplo, ¿cuántos nos gusta hacer ejercicio? ¿Cuántos padres nos gusta hacer ejercicio y cuántos padres hacemos ejercicio? ¿Ah? Que no nos escuchen nuestros hijos decir, ay, hice ejercicio, no vuelvo a hacer ejercicio en la vida, esto es lo más peor, lo horrible. Enseguida le estoy diciendo a mi hijo que esa disciplina, porque el ejercicio debe ser una disciplina, no es que agradable. Enséñele a su hijo, por ejemplo, a mí me gustan los padres que trabajan, pero que también siguen estudiando, actualizándose. Y que no están diciendo, ay, ese profesor de esa maestría, de ese curso, qué aburridor, una cuchilla. No, enseguida le estoy creando a mi hijo ¿qué? Una repelencia a la disciplina ¿de qué? De estudiar. Y eso que le estoy hablando de las disciplinas normales, generales, pero ¿qué tal de las disciplinas, por ejemplo, de venir a la iglesia? A la iglesia, no, mi hija, quedémonos aquí. Vea que el Liverpool jugaba a las 10:30 de la mañana. Luchito está jugando, ¿qué nos vamos a ir a la iglesia? No, qué aburridor. ¿Su hijo qué está haciendo? Escuchando. Pero si usted se levanta y dice, no, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios, y pone un corazón, pero también un rostro feliz, no amargado, de seguro su hijo va a disfrutar de las disciplinas espirituales. Que su hijo se dé cuenta cuando usted ayuna, cuando usted ora, lee la palabra de Dios y lo disfruta, y verá que usted va a tener a un niño, a una nueva generación como Jesús, con inteligencia ¿qué? Intelectual y inteligencia relacional. Y número 3, enséñele a su hijo o a su generación a tener un pensamiento crítico. Yo sé que es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque hay algunas preguntas que ellos hacen que uno queda ¿qué? Muerto. Llega mi bebé de 5 años donde la mamá, después de estar en el colegio, a las 6 de la tarde le dice, mamá, yo voy a tener novia. Y enseguida eso fuera como las antenitas, ¡plum!, los oídos, ¡plum!. Y yo vi a mi esposa y se puso blanca esa mujer, le temblaba el labio. ¿Cómo así? ¿Usted dónde escuchó eso? Y hay cosas que ellos van a preguntar, la cual usted requiere ¿qué? Sabiduría, entendimiento. Esta semana visité una hermana de la iglesia. ¿Cómo va con su hijo? Bien, pastor. Pastor, estoy feliz. ¿Por qué? Es que mi hijo me dijo que estaba enamorado. Yo, ¿verdad? Su hijo le cuenta eso. Sí, pastor, gracias a Dios. Pero me pasó algo particular, pastor. Yo no sabía qué responderle, porque yo apenas me imaginé, apenas escuché lo que mi hijo dijo, yo me imaginé embarazo, me imaginé enfermedad venérea, me imaginé lo peor. Solamente le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Y como de la nada, porque así el Espíritu Santo interactúa con nosotros, esta mujer dijo, yo le dije a mi hijo, eso es normal que esté enamorado, es normal que sienta atracción, pero yo le quiero enseñar hoy. Y empezó a enseñarle a ese adolescente de 14 años qué significa enamorarse, qué significa tener atracción, porque el Espíritu Santo respalda a un padre que está conectado con él. Y me dice, pastor, empecé ya a mi hijo a enseñarle criterio de cómo debe escoger a una mujer.
aunque tiene 14 años y yo no lo quiero ver ya casado, pero desde ya yo empecé a decirle: vea, las niñas que valen la pena son las que hacen esto, las que piensan de esta manera, las que actúan de esta manera. Las que hacen lo contrario, esas no. Y empezó a enseñarle qué criterio, para que en un futuro ese niño, cuando crezca, tenga la posibilidad de escoger la mejor decisión para su vida. Amén. Ahora, pero volvamos a las palabras de Jesús, ¿no? ¿Por qué Jesús respondió así? Como un tono muy altanero, ¿no? Como un tono muy desplicente, como diciendo: venga, a esto no es conmigo. A ver, ¿qué pasa acá? Estoy en los asuntos de mi Padre. Con una excusa muy barata, superficial de la espiritualidad. ¿Por qué Jesús habrá respondido de esa manera? ¿Le echamos la culpa a Jesús? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que, según el texto, escúcheme bien, y estudiando un poco a fondo lo que significaba la costumbre del judío de ir a Jerusalén, ellos, como vivían en lugares distantes, a días de distancia, preparaban caravanas de mucha gente, de muchas familias, para ir a peregrinar a Jerusalén a las fiestas. ¿Y la costumbre cuál era? De que al principio de la caravana estaban ¿quiénes? Las mujeres y los niños, y atrás, cargando las cosas pesadas, ¿cierto? Estando pendiente de la seguridad, estaban todos los hombres. Esa era la manera de viajar de ellos. Por eso dice que el viaje se demoraba de 1 a 3 días. El problema aquí fue lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Dice el versículo 43, dice: una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿por qué se habrá quedado Jesús? Y aquí está la respuesta. Al principio sus padres no se dieron cuenta, ¿cierto? Porque creyeron que estaban entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. ¿Qué pasó acá? Pues sencillo, lo que usted a mí a veces nos pasa como padres. ¿Y el niño? ¿Cómo así? ¿Acaso no estaba con usted? No, conmigo no está. ¿Dónde está el bendito ese? No, yo no sé, pero no se lo di a usted a cuidar. No, pero es que yo pensé, yo no me imagino, podría imaginarme la pelea que tuvieron José y María. ¡Ay, irresponsable José! Yo pensé, como él ya tenía 12 años, él tiene que estar con su papá. Y el José respondiéndole: ¡ay, pero yo aquí cargando el burro, aquí como un burrito cargando todas las cosas, el equipaje, y usted no es capaz de ser responsable con nuestro hijo! Vea, lo perdió. ¿Se puede imaginar la pelea? ¿Sabe por qué me la imagino? Porque la he tenido. ¿De quién fue la culpa? ¿De que Jesús se hubiera perdido? ¿De los papás? Un simple error de cálculo, de comunicación. ¿Dónde está qué? ¿Dónde está Jesús? ¿No se lo dejó usted? No, pero es que como él dijo que iba con usted. Pero lo interesante aquí es lo que hace su mamá. Porque dice el versículo 46: 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos. Y el versículo 48 dice: sus padres no sabían qué pensar. Estaban qué? Confundidos, ¿no? Cuando a usted se le pierde un hijo, ¿qué es lo primero que piensa? No creo que sea nada bueno, ¿no? Y sobre todo con esta nueva película, ¿cómo se llama? Eso, Sonidos de Libertad. Usted creo que se imagina que lo peor, ¿no? Así estaba María y José. Pero mire lo que dice su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué está haciendo María aquí?
¿Le está echando la culpa a quién? A Jesús, cuando realmente el culpable o los culpables son ¿quiénes? Los padres. ¿Por qué nos has hecho esto?, dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Lo que hace un padre angustiado, afanado, es buscar el culpable por la actitud o la acción que tuvo su hijo. Por eso Jesús le tocó responder ¿de qué? De esa manera. ¿Sabe qué dijo Jesús? Dijo: vea, ¿por qué me buscan a mí? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué me están regañando? Y Jesús le tiene que decir: vea, ustedes me abandonaron, pero gracias, yo tengo un Padre Celestial que no me abandonó. Y ese Padre Celestial me llevó a estar en sus asuntos. Y yo quiero ir más profundo en esto. Y es que el día de hoy, escúcheme bien, el día de hoy, la niñez está sufriendo mucho. Yo tengo, mi esposa es psicóloga y ella atiende a muchos niños en su profesión. Niños con ciertos quebrantos en su psiquis, ciertas cosas que no son normales, hiperactividad. La semana pasada mi hijo atendí una niña de 8 años que me dijo: yo no quiero seguir viviendo. O sea, ya una niña de 8 años queriendo quitar su vida, con bajo rendimiento, niños groseros, violentos, no se pueden controlar. Entonces la directora o la profesora le vaya donde el psicólogo, el asesor indicado, y mi esposa escucha a la niña y ella me cuenta la historia y la conclusión siempre es la misma. Ellos son así porque sus padres actuaron mal. Y de pronto hoy usted dice: ¿por qué yo soy así? ¿Por qué soy tan violento? ¿Por qué no puedo tener una relación estable? De pronto fue que le pasó a lo que Jesús le pasó en esos 3 días. De pronto fue abandonado. Lo hermoso de la historia es que Jesús sabía que tenía un Padre ¿qué? Celestial, que nunca lo iba a abandonar. Estos días leyendo un libro muy interesante, tengo 2 hijos, Dios me dio el privilegio de criar a 2 varones. Hubiera querido tener la niña. Mi esposa dijo: no más, no vamos a buscar más. Me cerró esa opción, pero yo quería seguir buscando. Entonces me preocupé y dije: bueno, ¿cómo crío a estos hombres, a estos varones en este entorno donde la masculinidad es una enfermedad? Dicen los de la izquierda, los de la ideología de género, la masculinidad es una enfermedad. Y y ellos dicen: el solo hecho de ser hombre ya es violento, ya es machista. Y yo: Señor, ¿cómo hago? Me compré un libro, se llama Cómo criar hijos varones, del doctor Dobson. Y él me explicaba, él me decía, él explicaba en su argumentación de por qué ahorita los jóvenes son insensibles. ¿Sí se ha dado cuenta? O sea, hacen cosas malas sin mirar ¿qué? Consecuencias. Usted lo puede ver en las noticias. ¿Cómo es posible que por robar un celular ya ni siquiera lo pide primero, que simplemente va ¿qué? Asesinando? ¿Cómo es posible que un muchacho, viendo que esa sustancia psicoactiva lo va a llevar a la muerte, aún así que lo hace? Sabiendo que la promiscuidad lo va a llevar a un hueco de la depresivo, aún así sigue con su vida promiscua. Se vuelven insensibles.
Él explicaba, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con estas masacres, y él decía que en los juicios estos adolescentes, después de haber asesinado hasta niños, le preguntan: venga, ¿y usted qué sintió? Y ellos simplemente dicen: no sentí qué, nada, totalmente insensibles. Y él explicaba de una manera muy teórica, ojalá yo pudiera explicarles, pero a veces ni entiendo. Pero lo que pude captar es que un niño, cuando se siente abandonado, cuando siente angustia por el abandono de sus padres, hay una sustancia en el cerebro que es segregada en la parte prefrontal, y eso tiende a cauterizar esta parte que está muy relacionada con la sensibilidad, muy relacionada con la capacidad que tenemos los seres humanos de ser responsables. Y él hablaba ahí que son niños tan abusados, son niños tan abandonados, que el mismo cuerpo hace eso, hacerlos más insensibles. Y hoy estamos viviendo, hoy, año 2023, estamos viviendo este nefasto diagnóstico. Aún padres, estando en la casa, abandonan a sus hijos, creyendo nada más que simplemente, ¿por qué? Por dar un dinero, por tenerles un buen carro, un buen apartamento, una buena educación. Ya eso, ya que me exime de las responsabilidades que realmente van a determinar el futuro de mi hijo, como simplemente pasar tiempo con él. De pronto usted no le pasó así, y ahorita hoy el Espíritu Santo le pone en su corazón: ya entiendo por qué de mis acciones, por qué actúo de esa manera. De pronto fuiste abandonado o fuiste abusado en la niñez. Llega papá, mamá en la noche, y después de haberse aguantado al jefe cansón, a esa persona, a ese cliente aburridor, gritos, chismes, desplantes, tener la capacidad de aguantar eso, pero llega a la casa y no tener la capacidad de aguantar a un bebé, a un niño llorando. ¿No le parece muy injusto? Papá, ayúdame. No, estoy cansado, he tenido un largo día. Eso se llama abandono. Porque no hay otra cosa en la tierra que un niño no desee estar ¿con quién? Con su papá, con su mamá. Y no me venga con el cuento: no, es que yo a ellos les doy tiempo de calidad, pastor. Cada 8 días, los sábados de 3 a 5 de la tarde les doy tiempo de calidad. ¿Usted cómo pretende que un niño entienda que es tiempo de calidad y que es tiempo de no calidad? Si para ellos solamente existe ¿qué? El tiempo ¿con quién? Con sus papás. Abandonados, niños abandonados. Pero hay esperanza. Y el mismo Jesús la dice. ¿Cuál es la esperanza? Tenemos un Padre celestial que aún puede ir a tu pasado y sanar ese abandono que sentiste. Tú que eres adulto y dice: no, yo viví eso. Ese Padre celestial te puede ¿qué? Sanar. O aún hoy replantear esa vana posición que tienes de que es criar a tus generaciones. ¿Qué es criar a sus generaciones? Yo le doy gracias a Dios por mis padres. La vida de un pastor es de muchas ocupaciones. Sobre todo admiro a mi papá, a mi mamá, que empezando el evangelio, porque antes el evangelio era más difícil. Pero no recuerdo un día en que mi papá y mi mamá no hubieran estado presentes en cada evento importante de mi vida. Eso es ser padres. Y yo le invito a que se ponga sobre sus pies, porque quiero orar en 2 aspectos. El primer aspecto es por sanidad interior. De pronto necesita sanidad.
De pronto tuviste papá y mamá en casa, pero fue un papá y una mamá ausente. No se involucraron contigo. ¿Sabe qué aprendí con ese libro? Algo que a mí me daba mucho miedo, porque las mujeres tienden con los hijos varones a que ellos no sean tan bruscos, ¿no? Entonces le dice a la mamá, usted escucha a la mamá, no seas brusco, no seas brusco. Y en el libro encontré que el papá tiene que jugar con ese niño varón de una manera brusca, porque es la manera en la cual hay intimidad emocional. Yo no sabía eso, pero no es la brusquedad como usted imagina, ¿no? Es, por ejemplo, esa brusquedad de jugar a la lucha libre. A ver, ¿cuántos papás no jugaron a la lucha libre con sus hijos? Hacer la carambola, ¿cierto? Poner el encolumbio y que el chino por allá se sale. ¿Usted ha visto a los papás que son así? Y la mamá, ay, no, mamá, se va a caer. Y uno, hágale, chino, te cae duro. Y el doctor Dobson decía, esa es la manera en la cual ese hijo varón hace relaciones. Cuando usted le hace cosquillas a sus hijos todos los días, cuando usted lo abraza fuerte, cuando usted juega a decirle golpea acá, y usted se pone como esa bolsa de boxeo. Y él decía ese tipo de juegos, que son juegos sanos, no violentos, sino fuertes, hacen que ese niño fuera de la familia aprenda a controlar su carácter, aprenda a controlar sus impulsos violentos. Tantas cosas que hay que aprender. Tantas cosas que hay que aprender. Y pastor, a la niña, no, todavía no me he leído ese libro. Pero ¿qué le quiero decir? Interésese por la crianza de las nuevas generaciones. Corrija, no se deje llevar por lo que dice el mundo, no, déjese guiar por lo que dice que la palabra de Dios. Pastor, mi familia es una familia disfuncional, ¿qué hago? Por eso es mi segunda orientación a la oración, que el Señor sane nuestras familias, sane nuestros corazones. ¿Qué tal si cierra sus ojos y por unos minutos, unos instantes usted medita en la palabra de Dios? De pronto hoy te habló el Espíritu Santo. De pronto hubo una palabra que te dijo el Señor, mira, me estabas preguntando por qué mi hijo actúa de esta manera, por qué mi hija actúa de esta, o por qué tú mismo actúas de esta manera. Aquí te estoy respondiendo. Necesitas al Padre Celestial que restaure tu corazón. Yo no te dejaré nunca. Te he dejado, dice el Señor. Mis ojos han estado sobre ti desde antes de que nacieras. Yo te formé con mis propias manos, dice el Señor. Y cualquier asunto que tengas de tu pasado, dice hoy el Señor, tu Padre, dice, aquí estoy para sanarte. Sanar esa ausencia de papá, sanar esa ausencia de mamá, sanar ese rechazo que sentiste de tu papá que te abandonó cuando eras niño, y eso produjo en ti insatisfacción y no eres capaz, escúchame bien, no eres capaz de manejar la ansiedad. Por eso es que estás consumiendo sustancias psicoactivas. Hoy te dice el Señor, entrégame tu corazón porque te quiero sanar. Esa mamá que te vendió a la prostitución, que te entregó a ese familiar para que abusara de ti, y tú de niña no sabías lo que pasaba. Hoy te dice el Señor, te he mirado con ojos de amor. Quiero sanarte, quiero sanarte, quiero sanarte. Sana, Señor, a cada vida, Dios. Sana, Señor, a cada corazón, Señor.
Sana, Dios mío, sana, Señor, aquellos que les tocó, Señor, crecer, siendo una parte de esa figura, Señor, sea masculina o femenina. Sánalos, Señor, sánanos, Señor. Permítenos desnudar nuestro corazón, nuestras heridas. Permítenos declarar, Señor, nuestras falencias. Aunque son vergonzosas las cosas que nos pasó de niños, de adolescentes, Señor, la violencia que vivimos, hoy decimos, Señor, tú eres mi Padre celestial, tú eres mi Padre celestial y tú me amas, tú me amas. Bendigo cada familia de la iglesia, Señor, que tiene hijos, que tiene niños, que tiene niñas, Dios, para que sean un ejemplo, Señor. Que entendamos, Padre, que a un niño no le importa si se va al colegio a pie o en la última camioneta, último modelo. No, el niño quiere estar con su papá y su mamá. La niña quiere estar con su papá y su mamá. A él no le importa si tiene un televisor de 65 pulgadas. A esa criatura le importa tener un papá que duerma en su casa, que pueda jugar con él, una mamá amorosa, responsable, que atienda sus necesidades. Ayúdanos a poner prioridades, Señor, y nuestros hijos son nuestra prioridad. Gracias, Señor.